No podía ser. Cambia, el sistema se puede cambiar, nosotros no tuvimos tiempo. El sistema se puede cambiar, se lo digo fácil. Usted ve a Bolivia y ve a Castillo por la derecha y ve a Cristaldo por la izquierda. Si ellos siguen sus carriles, son dominados. Si ellos se cruzarían y se entra a cruzar todo el equipo y se entra los mediocampistas a mover y se entra ahí, por ejemplo, los de la última línea de tres, porque Bolivia no juega con stopper, es decir, hombre a hombre, sino que juega en zona, y se entra ahí al ataque como se fue Sánchez, que se fue en el partido cuando tira el centro Valdivieso hace el gol. Y dice, si se van, se van. Entonces eso es lo que hay que buscar, que toda la gente juegue en diferentes puestos. Con esto no quiero decir que un defensor juegue de punta o un punta juegue de defensor, pero en cierto momento tiene que hacerlo. Entonces, hablar de carrilero también es muy viejo. Pues si usted dice carrilero, y si está carrilero, yo vengo de otro país y digo, ¿de qué juega? De carrilero. Entonces ya sé que va por su carril, que va y viene, con todo el resto fácil. El problema es, para mí, el fútbol va a ser lindo cuando diga, se acabó el comentario previo. No sé, yo voy a la cancha y no sé por dónde va a jugar. Yo voy a la cancha y sé por dónde va a jugar Roberto Carlos, sé por dónde va a jugar Sánchez el ecuatoriano, sé por dónde va a jugar Zapata el argentino, sé, ya está, lo tengo metido ahí, este acá, este acá, este acá, este acá. Entonces todo eso le quita la movilidad, le quita el espectáculo, le quita todo eso que tiene de lindo el fútbol. Ejemplo, para la gente más grande, Di Stéfano. Un poquito más acá, Cruyff, que son jugadores de toda la cancha. Lo dijo Bilardo hace casi 40 años. El fútbol de los especialistas se terminó y ya lo que se busca hoy en día es tener jugadores polifuncionales. Si no, veamos a técnicos como Guardiola o Jürgen Klopp que prefieren tener a jugadores que puedan desempeñarse en distintas posiciones porque el fútbol tiene momentos y evidentemente aquellos jugadores que se puedan adaptar a varios lugares de la cancha en distintos momentos del juego son mucho más útiles para la conformación de un plantel. Entre ellos podemos pensar, por ejemplo, a Joshua Kimmich, quien fue descubierto por Guardiola en el Bayern Múnich. Empezó jugando de 4, actualmente en el Bayern Múnich a veces juega en esa posición, a veces juega de número 5, y esto tiene que ver con su interpretación del juego, su nivel de preparación física y sobre todo la versatilidad que tiene a la hora de moverse. Esta forma de entender el juego tiene que ver con la preparación que tuvo él y cómo le sirve a los técnicos a la hora de pensar la táctica. Por ejemplo, lo hace Kyle Walker en el Manchester City, quien inicialmente juega de 4, pero muchas veces se cierra al medio, casi posicionándose como si fuera un número 5. Y esto le da muchas opciones al juego del Manchester City, ¿no? Evidentemente es muy importante para Guardiola tener un jugador así. Pienso en el caso de Milner, por ejemplo, en el Liverpool, y así hay muchos otros. A este propósito, cuando cuando Holanda juega el 74 y se habla del equipo que juegan todos de todo y que es capaz de rotar y moverse sin frenar, ¿cuál es el concepto que permite eso? El talento del equipo, porque luego no se pudo repetir una experiencia totalizadora como la que tuvo Holanda. Porque encontró a un señor que se llama Rinus Michel, que inculcó a sus jugadores lo que se podía hacer. A mí me tocó hacerlo en el 86, que jugadores jugaron en muchos puestos y no tenían problema. Ahora usted, un jugador de ahora, le dice, mira, jugá un poquito a la izquierda y le dice que no. O jugá un poquito a la derecha y le dice que no, no puedo. A mí me gusta lo de Cristaldo, juega derecha, juega izquierda, no tiene problema. En ubicaciones hablamos, me gusta lo de Rimba, juega como un lateral, volante, juega como un stopper, juega. Con Peña y Sande, tiene que jugar de último y jugó de último también. Hablamos no de las características técnicas, hablamos de las partes tácticas. Entonces, esta gente lo puede hacer, lo hacen los buenos jugadores. Yo estoy hablando con Beckenbauer, entonces hablábamos, bueno, ¿qué tenés de nuevo? Uno se miente, antes del campeonato del mundo se miente, no le va a decir que tengo de nuevo uno al otro, ¿no? Y entonces uno va viendo cómo va la competencia. ¿Cuál es la competencia para Argentina? Alemania, Italia, Brasil, posiblemente por ahí Inglaterra, que se puede meter a veces,
Después no hay competencia, son los 5 que se mueven de un lado para el otro. Holanda cuando estaban todos, pero nunca tuvo la suerte de estar en el Mundial con todo su potencial. Siempre estaba Van Basten lesionado, o Uri lesionado, siempre tenía uno lesionado. Entonces ahí me decía que él había probado en ese puesto, él jugaba con 3 en el fondo también. Jugaba Tano Argental, Buchwald y Kohler. 3 defensores como lo hace más o menos Bolivia, pero haciendo hombre a hombre. Y como laterales tenía a Bremme, Bremme nació como mediocampista, junto a Mateus, fueron mediocampistas, después se hizo como lateral. Y otro lateral tenía a Reuter o a Bertol, y él puso a Libarski, que era mucho más jugador, Libarski un jugador hábil, delantero, lo puso en práctica, en amistoso, que no se puede dar el lujo. Cuando tuvo que ir al Mundial, no, hizo lo que tenía que hacer siempre y jugó Bertol o Reuter. Entonces uno va hablando con los colegas y van sabiendo hacia dónde van ellos también, ¿no? Por eso le digo que muchas veces hay que tener cuidado de lo que piensa uno, lo que piensa el otro, hay que andar mirando, fijándose cómo están las cosas. Ahora bien, ¿qué es un jugador polifuncional? ¿Cómo determinamos si un jugador está capacitado o no para desempeñarse en distintas posiciones? Por lo pronto, cuando pensemos en cualquier jugador, a lo mejor inconscientemente vamos a pensar en qué posición juega. Sin embargo, esto no es tan así, pero lo que le va a permitir ubicar distintas posiciones en base a los momentos del juego, según lo que le pide al técnico, es que también domina las distintas facetas del juego, que también se sabe ubicar en la cancha, que también interpreta el juego, cómo es su conducción, cómo son sus controles, si piensa o no el pase antes de recibir la pelota para utilizar la menor cantidad de toques posibles para poder agilizar el juego de esa manera, es decir, cómo es su técnica con la pelota. Pero además de eso, además del pase y de la interpretación del juego, tenemos que entender si ese jugador domina o no el aspecto defensivo del juego. Esto es a lo fundamental. Por ejemplo, en un jugador como Di María, ¿tiene la capacidad de retroceder más allá del aspecto ofensivo del juego? Sí, lo tiene, y por eso es un jugador muy útil para los técnicos. Lo fue para Ancelotti y lo es actualmente para el técnico Scaloni en la selección argentina. Pensemos en el caso de İlkay Gündoğan, un jugador que normalmente diríamos que es volante interno en el Manchester City. Sin embargo, muchas veces jugó de 5, es decir, más retrasado en el campo, y muchas veces también jugó de falso 9 en el Manchester City de Pep Guardiola. Y esto es porque domina distintas situaciones del campo, sabe ubicarse bien, entiende las indicaciones del técnico, pero además tiene una muy buena conducción con un pase extraordinario, tiene buen 1 contra 1. Estamos hablando de un jugador que además defensivamente es muy inteligente, sin tener un físico privilegiado, tiene buen recorrido, es decir, un jugador polifuncional, tiene la capacidad de dominar distintos aspectos del juego y no es un jugador incompleto. Probablemente hoy, en el fútbol de la actualidad, un jugador como Riquelme, por ejemplo, debería incorporar aspectos defensivos que le permitan moverse por distintos lados y no tener que ser un jugador que quede aislado en el momento defensivo, nos guste o no nos guste. ¿Qué es? Y la verdad tienen razón algunos, como, y le doy la razón, Capa, los Menotti, que son de una filosofía bien abierta, te dicen, nah, los sistemas son números telefónicos. Yo, y algunas veces les doy toda la razón, porque marco 451, no, mira, ahora estoy en el helicóptero, marcá 433, no, ahora es 4123, no es la característica del jugador, que es a lo que voy, si tengo jugadores ofensivos, defensivos. Cuando empezaron con los versátiles, con los polifuncionales, empezó todo el verso. Ahora es difícil. Sin embargo, parece que no están todos de acuerdo con esto. El Vichy Borri fue bastante claro en 2008 hablando con la revista El Gráfico, cuando afirmó que cree en los especialistas y que un polifuncional es alguien que juega mal en todos lados. Por supuesto que esto es algo bastante debatible, pero parece ser que en el último tiempo han quedado un poco de lado aquellos especialistas, como los nombra él, y están predominando aquellos jugadores que pueden ocupar distintas funciones en el campo. De hecho, en la mayoría de los clubes más importantes o de los clubes más competitivos del mundo, podemos observar que sus defensores centrales ya no son solamente jugadores muy físicos
con buena velocidad y buena técnica defensiva, sino que también se les pide que tengan muy buena conducción en la salida del fondo. Por lo tanto, vemos que hay una clara evolución en el juego en este sentido. De hecho, ya no se habla de qué futbolistas marcan y qué jugadores construyen juego nada más, sino que ahora se les pide a los jugadores que tengan una determinada participación en ambas facetas del juego, más allá de que obviamente hay jugadores que se destacan por unas cosas más que otras. Nunca ubico a un jugador en una posición si el jugador no está de acuerdo. Tampoco lo hago si el jugador no tiene aptitudes para resolver las exigencias del puesto. Y cuando nosotros decidimos